Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso y compasivo, todas las gracias son para Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hermanos y hermanas, bienvenidos todos. Entre los conceptos erróneos eh, que tienen algunos, o bueno, no musulmanes, sobre el Islam, dicen que el Islam ha, ha sido expandido con la espada, es decir, con la fuerza, ¿no? Es decir, con la fuerza. Entonces vamos a ver si esto es correcto o no es correcto a través del Corán, a través de los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y también a través de la realidad y la historia, de la realidad y la historia. El, la persona que lee el Corán, que lee la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que sabe la historia del Islam, va a ver que el Islam comenzó, digamos, primero que el Islam se basa en el monoteísmo. La gran preocupación del Islam es que la gente crea en Allah, nada más. Es que la gente reconozca a su Señor, a su Creador, ¿no? Que lo adore, que lo adore a Él, que deje de adorar cualquier otros dioses, sean figuras, estatuas, imágenes o materiales también, ¿no? Y tomar esta vida, ¿no? Como una vida de prueba, como un puente hacia la otra vida para tener el éxito y ganar el paraíso. Este es el mensaje del Islam. Y para esto fuimos creados y para eso estamos en esta vida, ¿no? Y para eso estamos rezando, haciendo buenas acciones, cumplimos con las órdenes de Allah y abandonamos lo que Allah subhanahu wa ta'ala prohíbe. Además, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo, como dice la historia, ha sido torturado, o sea, intentaron asesinarlo varias veces, varios de los que optaron por seguir su mensaje fueron asesinados, fueron torturados, fueron desplazados, sus bienes fueron utilizados, perdón, tuvieron que emigrar a Medina. Entonces, así empezó el Islam, ¿no? Los musulmanes han sido oprimidos. Si el Islam llama a la violencia, llama a la coacción, ¿no? A obligar a la gente a tener fe musulmana con la fuerza, pero no, es todo el contrario. Esta gente esta gente musulmana fue torturada, asesinada, desplazada por no musulmanes, ¿no? Por personas que no aceptaron el Islam. Y que esto fue desde la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y nunca cambió. No puede parar, digamos, en un tiempo, pero que cambie, no. Siempre sucede lo mismo. Y hablaremos de la realidad para que sepan que esto es verdad. Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Eh, en el Corán nos ordena a hacer da'wah a la gente, a transmitir el mensaje. Y normalmente el mensaje se transmite con la lengua, se transmite con la lengua. Bien, Allah subhanahu wa ta'ala, para que la gente conozca a Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida, conozca por qué fue creada, conozca por qué, o sea, tiene que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, conozca qué le espera después de esta vida, ¿no? Allah obligó a los musulmanes a transmitir este mensaje, a transmitir este mensaje. Entonces, ¿cómo el Islam llegó a los países? ¿No? ¿Cómo el Islam salió, digamos, de la Meca, ¿no? Y llegó hasta Europa, llegó hasta China, llegó ¿no? a varios países, ¿no? En primer lugar, llegó con la palabra, llegó con la justicia del Islam, llegó con la paz que lleva el Islam, o que enseña el Islam, llegó por el buen comportamiento o sea, que enseña el Islam, ¿no? Así llegó el Islam. Por prueba de ello, ustedes aquí, casi todos,
¿Cómo llegaron al Islam? ¿Llegaron al Islam con la espada, ¿no? ¿Por obligación? ¿O llegaron al Islam por elección? ¿Llegaron al Islam porque escucharon el mensaje, porque alguien les compartió el mensaje, o porque vieron o escucharon algo, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala les guió, ¿no? O vino alguien y les puso la espada aquí o una metralla. Entonces ustedes tienen la respuesta, ¿no? Así es el Islam, así es el Islam. Entonces, el Islam invita siempre, siempre a decir la verdad, a los buenos modales, no mentir. Está prohibido. Está prohibido hablar mal de la gente, aunque no sea musulmano. Está prohibido engañar o traicionar a la gente, aunque no sea musulmano, ¿no? Está prohibido ser injusto, oprimir a alguien, aunque no sea musulmán. Entonces, si es prohibido mentirle a un no musulmán, es permitido matarlo, es permitido oprimirlo. Imposible. ¿Cómo que por un lado te prohíbe no mentirle, no hablar mal de él, no traicionarle? Y en otro lado, como hay gente que dice que el Islam invita a la violencia, llama a la violencia. Imposible, imposible. Bien, tenemos que entender algunos textos, ¿no? Algunos textos del Corán y en qué contexto se han dado, ¿no? Para que nadie nos pueda desviar, para que nadie nos pueda desviar. Eh, en el Corán sí encontramos, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes emigraron a Medina, no, ustedes saben, si los creyentes, no, ahora todos los países que tienen ministerio de defensa. Todos tienen su ejército, tienen sus armas, compran armas y todo. Y hace poco Estados Unidos, ¿cómo llamó a su ministerio? Lo llamó Ministerio de Guerra. No es defensa, sino de guerra. No se defienden, sino atacan. Y así fue siempre Estados Unidos. Así fue siempre, ¿no? Europa también, Israel ahora, Rusia, ¿no? Todos. Si no lo hacen con armas, lo hacen con, digamos, eh, armas económicas, ¿no? Roban a la gente sus recursos. De manera suave, de manera bonita, ¿no? Con corbata, con terno, con todo bonito, ¿no? Y bien presentado, ¿no? Entonces, eh, así es, así es, ¿no? Entonces lo que pasa es que en el Corán, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam construyó el Estado en Medina, necesitan, necesitan tener, digamos, o sea, defensa, necesitan tener defensa, perdón. Así que, así que, el, o sea, tuvieron que defenderse, porque sí o sí, eran, o sea, en cualquier momento, ¿no? Los incrédulos de la Meca los atacaban o los perseguían, ¿no? Ya que fueron desplazados, fueron desplazados. Bien, cuando se dio el caso, los musulmanes que fueron desplazados y sus bienes han sido utilizados, pues tomaron la venganza, que es un derecho, que es un derecho, ¿no? O sea, a ti se te roban tu casa, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué tendrías en tu corazón? ¿Tendrías tranquilidad? ¿Tendrías paz? Imposible, ¿no? Si te roban esfuerzos de 30, 40 años, ¿no? O si matan a tu mamá o a tu papá, ¿qué harías? Eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que está pasando el día de hoy también, ¿no? Entonces, así fue. Después, eh, Allah subhanahu wa ta'ala nos habla en el Corán de todas las leyes combaten a los que les combatieron a ustedes, ¿no? Combaten, como aquí dice Allah subhanahu wa ta'ala, combaten a los que les, les combaten, ¿no? Y no se excedan, porque Allah no ama a los agresores, ¿no? También Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que en, el, en las tareas en las que Allah subhanahu wa ta'ala habla del ataque, de atacar a un pueblo, ¿no? Es también según contextos. Primero, Allah subhanahu wa ta'ala habla de la defensa, de que un pueblo musulmán se defiende. Y esto es justo, es algo justo. Okay. Dos,
Allah subhanahu wa ta'ala habla de atacar a un pueblo si tienes información de que sí te va a atacar. Entonces tú le adelantas el ataque, ¿no? Como hoy sucede, ¿no? Hoy sucede en varios países, digamos, atacan cuando tienen la información que tal país puede atacarlo o atacarlos. Y la otra es cuando tú atacas sin tener ninguna información. Pero les voy a explicar. Como les decía, que Allah subhanahu, primero, el Corán es palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Uno. Dos, el mensaje fundamental del profeta Muhammad y del Corán es querer que la gente cree en Allah. Por voluntad, no por obligación. Por voluntad y por elección, no por obligación. ¿No? Quien no desea ser musulmán, no se le obliga y no se le hace ningún daño. Tres, hubo en casos en que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, eh, para transmitirles el Islam, si un país te impide hacer da'wah, ¿no? Es decir, hacer llegar el mensaje a la gente, ¿no? El mensaje del Islam, ¿no? Para que tengan paraíso en esta vida y también para que tengan el paraíso en la otra vida, para que no digan que no les ha llegado el mensaje, ¿no? Para que no, o sea, para que sean juzgados o sea, de manera justa el día del juicio y no decirle a Allah, oh Señor, no me ha llegado el mensaje, tú no me has transmitido, ¿por qué me vas a juzgar? ¿Por qué me vas a castigar? ¿No? Allah subhanahu wa ta'ala primero en esta vida, informa, transmite, ¿no? Cuando uno ve la realidad, ve la verdad y aún así la rechaza, ahí recién merece el castigo de Allah. Entonces, el profeta y los compañeros, en algunos casos, ya llegaron a unas zonas y hacían el adán, ¿no? Y invitaban a la gente al Islam y les informaban que hemos venido solo, no para robarles, no para quitarles sus bienes, no para someterlos, nada. Solamente queremos transmitir el mensaje del Islam. Queremos compartir con ustedes el mensaje del Islam, ¿no? Quien desea entrar al Islam o volver al Islam, bienvenido. Quien no desea entrar al Islam, por lo menos que nos deje transmitir el mensaje, nada más, ¿no? Si es así, alhamdulillah, no, o sea, eso no se hace nada más que esto, ¿no? Se comparte el mensaje, quien quiere ser musulmán se hace, quien no, entonces mantiene su religión, etcétera. Pero en caso el gobierno o el país o el Estado impide, impide a los musulmanes la transmisión del mensaje del Islam, ¿no? En este caso, los musulmanes eh, les obligan a pagar un impuesto. Esto es lo que se llama al-jizya, al-jizya, ¿no? Les obligan a pagar un impuesto. Entonces, ¿este impuesto de cuánto es y quién lo tiene que pagar? No lo pagan los niños, tampoco las mujeres, ni las personas mayores o las personas que no tienen trabajo. Solamente las personas adultas que tienen capacidad física, que tienen trabajo, ¿no? Y que son hombres, son los que tienen que pagar el impuesto o ese impuesto. Y ese impuesto es menor al zakat, que es el zakat es el 2,5%, ¿no? Si tienes, por ejemplo, 10 mil dólares, ¿no? Al año, ¿no? O sea, cuando pasa un año, entonces, ¿cuánto tienes que pagar si sacas la cuenta y ves que tienes 10 mil dólares? Sacas 10 mil dólares, son 250, ¿no? Son $250. Aquí, 10 mil por 2,5%, $250, ¿no? 100 mil, $2.500. Entonces, el impuesto, eso lo paga el musulmán. Lo paga el niño musulmán, la mujer musulmana, el hombre musulmán, persona mayor o persona menor. Pero al jizya solamente la pagan personas, hombres que tienen trabajo, ¿no? A cambio de protegerlos, ¿no? Si un pueblo opta por no ser musulmán, entonces se le obliga a pagar el impuesto. Porque el Islam o sea, se va a expandir, no te va a esperar, pero tienes que pagar este impuesto. ¿A cambio de qué? A cambio de protegerte de cualquier ataque, porque vas a estar bajo nuestra seguridad y nuestra supervisión.
¿no? En caso el ejército musulmán no puede, eh, o sea, protegerlos, o no puede cuidarlos, o no puede defenderlos, es obligatorio que el gobernante musulmán es obligatorio devolver el impuesto a ese pueblo. En caso este pueblo no quiere tampoco, no quiere pagar el impuesto, entonces ahí recién se les combate. Ok, ¿cuáles son los modales del combate en el Islam? No matar a las mujeres, solamente a las que combaten. No matar a los niños, no. No matar a los religiosos, no atacar iglesias o templos, no cortar árboles, no, no mutilar a los muertos. Eh, o sea, si si uno necesita comer, solamente come lo necesitado. Si desean, por ejemplo, carne, solamente se mata lo necesitado, no de los animales para comer. Entonces, y no se hace corrupción, no se hace corrupción ni robo, ni se saca ningún beneficio, porque el objetivo es transmitir el mensaje del Islam. Uno diría, pero ¿por qué el Islam opta al final por eh, el combate? ¿Por qué estas personas mismas que no desean, digamos, que el Islam se comparta, ni desean pagar el impuesto, ellas mismas, el día del juicio, dirán a Allah, o ellas mismas dirán, oh Allah, dame otra oportunidad para volver a la vida y ser musulmán y hacer buenas acciones? El hecho, todas estas reglas que les he mencionado no son de ninguna persona, son de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala quiere, o sea, quiere tener la prueba de que si te ha llegado el mensaje, tú lo rechazaste, ¿no? Sí, a ver, empieza el combate y luego dicen, no, sabes que no queremos combate, queremos ser musulmanes. Los musulmanes no tienen que tocarlos, no tienen que tocarlos, ¿no? Ya, si van a ser musulmanes, ¿no? Entonces, no tiene que tocarles. O si van a pagar el jizya, ¿no? No tiene que ser musulmán, no tiene que tocarles. Entonces, y eso ha sucedido en comparación con defensa, muy poco ha sucedido. ¿Por qué? Porque cuando otro pueblo sepa, no entra en combate con el país musulmán o con el ejército musulmán, porque sabe que el ejército musulmán no quiere la guerra, lo que quiere es la paz, quiere transmitir el mensaje. Si quieres, eso es lo que buscas. Si no quieres, no pasa nada. No te van a obligar ni te van a combatir. Si no quieres, digamos, el Islam, ¿no? Pagas al jizya, ¿no? Y si no quieres pagar al jizya, te haces musulmán, ¿no? Si te haces musulmán, ¿acaso te van a robar? No. Mantienes tus bienes materiales, mantienes tu casa, mantienes todo. Solamente la diferencia es que tú vas a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el objetivo, ¿no? El mensaje al que se invita, el que se comparte, es bueno, ¿no? ¿Quién lo va a rechazar? Unos pocos, ¿no? ¿Saben que Indonesia, que hoy es el país eh, de, eh, de la población o de mayor población musulmana, ¿no? ¿Cómo llegó el Islam ahí? Llegó a través de los buenos modales de los musulmanes, nada más, ¿no? Tuvieron negocio entre musulmanes, supongo árabes y gente de Indonesia, vieron la sinceridad, la veracidad, vieron la rectitud. Oh, ¿qué son estos? Son musulmanes. Entonces, eh, son musulmanes y luego todos se hicieron musulmanes. Ahora son 200 millones. 200 millones. La mayoría de los países al que llegó, que hoy son musulmanes, les llegó el Islam de manera pacífica. De manera pacífica, ¿no? Sin llegar al combate. Bien. Ahora, de repente uno me dice, pero no, igual, una comunidad eh, poderosa que tiene un gran mensaje, si no tiene fuerza, no puede durar, no puede, em, no puede existir. Prueba de ello, hoy
tú mismo que me dirías, o que uno criticaría el Islam por esto, no critica a Estados Unidos cuando invade Irak, cuando invade Afganistán, cuando invade tal país o tal país. No dice lo mismo, ¿no? Cuando Reino Unido regaló un país entero, ¿no? A un pueblo que no es propietario, ¿no? Es decir, a los judíos, a los sionistas, ¿no? Les regaló Palestina, ¿no? No dice lo mismo cuando Francia ocupó Marruecos, Argelia y varios países de África. No dice lo mismo cuando Italia ocupó a Libia. No dice lo mismo cuando España ocupó muchos países de Latinoamérica y de Centroamérica, bueno, de Latinoamérica, ¿no? Portugal, lo mismo, Alemania, lo mismo, Bélgica, lo mismo, Rusia, ¿no? O sea, todo país busca, si no tiene fuerza, no tiene nada. En este mundo, si no tienes fuerza, te comen, te utilizan, te roban, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que un musulmán que el Islam enseña a ser fuerte en la fe y también ser fuerte no para utilizar esta fuerza en el mal, sino en el bien, ¿no? Sino para defenderse, sino para defender a los débiles, ¿no? A los injustos, a los oprimidos, tal como Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, ¿no? Por ejemplo, y combatan por la causa de Allah a quienes los agredan, pero no se excedan, porque Allah no ama a los agresores. Y también Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Cuando dice, se les ha permitido combatir, se les ha permitido combatir a los, o sea, que se les ha permitido, o creyentes, combatir a los que son atacados, se les ha permitido, ¿no? Que son atacados porque son víctimas de una injusticia, ¿no? Dios tiene el poder para socorrerlos. Ellos fueron expulsados injustamente de sus hogares solo por haber dicho, nuestro Señor es Allah, ¿no? Y luego también dice, Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Eh, Dios no les prohíbe hacer el bien y tratar con justicia a quienes no los han combatido por causa de la religión ni los han expulsado de sus hogares, porque Dios ama a los que actúan con justicia, ¿no? Dios solo les prohíbe que tomen por aliados a quienes los combaten a causa de la religión y los han expulsado de sus hogares o han contribuido a su expulsión, ¿no? Sepan que quienes los tomen como aliados estarán cometiendo una injusticia. Entonces, aquí Allah subhanahu wa ta'ala no nos prohíbe tratar bien y con justicia a, por ejemplo, los países que no nos atacan, que no nos combaten, ¿no? Y que no quieren ser musulmanes tampoco, ¿no? Entonces, se les respeta. Entonces, cómo también se demuestra la fuerza? Ese impuesto también, ¿no? Con ese impuesto se demuestra la fuerza del creyente, ¿no? Por encima del no creyente. No porque quiero utilizar, siempre debemos recordar el fin. No porque quiero o sea, robarte, ¿no? O someterte o robarte tus recursos, no, sino el fin es que seas musulmán. Y si lo eres, dejas de pagar el impuesto, ¿no? Entonces, ¿quién de estos países, digamos, occidentales ha hecho esto? No, si no, todos vinieron a nuestros países a robarnos, a robar nuestros recursos, nos mataron, no tiene ningún objetivo, no tiene ningún, sino solamente para robar. Ahora, Occidente, o los países del norte, ¿no? Son ricos gracias a los países del sur, gracias a los recursos de los países del sur, ¿no? Hoy en día, los musulmanes, ¿no? Como dejaron de, como dejaron al jihad, dejaron la lucha por causa de Allah, ¿no? Dejaron transmitir el mensaje del Islam. Primero, oralmente, ¿no? Sino con impuesto, sino con combate. Cuando dejaron esto, hoy son la comunidad más humillada. Sí, no hablo de nosotros, por ejemplo, que vivimos en eh, países haciendo musulmanes, aunque sí nos toca a veces por saber que somos musulmanes, ¿no? O que por el hijab, o por el rezo, por la barba, o porque por el nombre, ¿no? Sí, nos tratan diferente. Pero países así musulmanes, ¿no? Sí, sus gobiernos y sus pueblos son humillados. Ejemplo, hace poco Trump fue a Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita
y regresó con mucha plata. ¿Eso cómo lo podemos llamar? Eso no es sumisión a esa gente, a esos jefes de gobierno, ¿no? O de estados. Eh, ¿Eso qué es? ¿No? No es utilizar la fuerza, sí, como les decía al principio, ¿no? Guerra económica, combate económico, pero suave, bonito, ¿no? Con sonrisas y todo, ¿no? Eh, este, también, ¿no? Las armas que ha mandado Estados Unidos durante todos estos 2 años nada más, sin hablar de antes, ¿no? Y también los países europeos, España, Francia, Alemania, casi todos, ¿no? En pleno genocidio, ¿no? Mandaron armas. Estos países que nos enseñan o que vinieron a enseñarnos la libertad, los derechos humanos, el derecho de la mujer, del niño, del animal, ¿no? Etcétera. Que todo es una mentira, ¿no? Entonces, han visto, hermanos y hermanas, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice una cosa, a pesar de que nosotros no la comprendemos, pero después sí la podemos comprender. Entonces, como no seguimos las reglas de Allah subhanahu wa ta'ala, o los musulmanes, o países musulmanes, no han seguido las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, miren lo que les está pasando, ¿no? Qatar ha sido atacada hace poco, pero no ha podido defenderse a pesar de tener armas, ¿no? Muchas armas, ¿no? Aunque es un país pequeño, pero tiene armas, tiene mucha plata también, pero no se ha podido defender. Entonces, ¿por qué? Porque es un país sometido también, ¿no? Eh, Como podemos ver, Venezuela y Cuba, ¿por qué tienen siempre corte de luz, ¿no? De internet y todo, ¿no? Porque no quieren ser esclavos, por ejemplo, como otros países. O eres esclavo, o seas esclavo, ¿no? O ya sabes, te podemos cortar muchas cosas, ¿no? Así es, no hay otra. Dos cosas. Entonces, pero ¿cómo puede ser la religión de Allah, la palabra de Allah? ¿Cómo Allah subhanahu wa ta'ala no puede gobernar aquí? Pero o sea, tiene, a través de los musulmanes. Allah subhanahu wa ta'ala sí es el que gobierna, pero lo tienen que hacer los creyentes en él, ¿no? ¿Cómo podemos tener el Corán, pero somos la comunidad humiada, ¿no? ¿Cómo podemos tener o sea, eh, por ejemplo, cómo podemos ser creyentes? Somos los mejores seres humanos ante los ojos de Allah. Sí, somos los mejores ante los ojos de Allah porque creemos en Él y lo adoramos, ¿no? Pero ¿cómo podemos ser a la vez? O sea, somos mejores ante Allah, pero a la vez somos la peor comunidad entre las comunidades del mundo en esta vida. Imposible, no encaja, no encaja, ¿no? Miren, porque, o sea, como hemos dejado el jihad, la lucha por causa de Allah, mira lo que pasa a nuestros hermanos en Gaza. Y no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque hemos dejado la palabra de Allah a un costado, ¿no? Porque hemos permitido que otros nos gobiernen, que otros no musulmanes injustos, opresores, nos gobiernen. Entonces, ¿saben por qué, hermanos y hermanas? Allah subhanahu wa ta'ala en algunos casos ha permitido, por ejemplo, atacar a un pueblo, obviamente respetando las reglas del combate, ¿no? Es por esas razones. El Islam nunca busca la violencia o la guerra, sino siempre busca y se inclina hacia la paz, tal como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán.